Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante os damos la bienvenida a esta 75ª mesa de Casa Cabestany que, como siempre, celebramos en Subterfuge Radio. Defensores de Roma, Coliseo, Senado y pueblo romano. Aquí tenemos para todos pan, circo y boogie boogie. Bien, pues bienvenidos a esta 75ª mesa de Casa Cabestany. Como siempre, antes de nada, pues os quiero agradecer que estéis aquí viéndonos, escuchándonos. También agradeceros a todos, que habéis sido bastantes, miles, los que habéis visto o escuchado el último programa. Has tenido suerte de llegarme a conocer, que hicimos con Sabino Méndez, guitarrista y compañero fundamental en la carrera de Loquillo, y José Luis Moro, José Luis Pingüino, que nos quedó un programa muy, muy divertido. Y bueno, pues ya sin más, el programa de hoy se llama En Vivo Mucho Mejor. Y ahora os vamos a explicar el porqué. Como siempre, antes de nada os comento que de menú tenemos pues nuestra habitual tortilla y los torrendos, y volvemos a los huevos escoceses, que como ya sabéis, pues es un huevo de codorniz o de gallina, envuelto en longaniza condimentada y luego pues empanado. Y la verdad es que a uno de nuestros invitados dudaba si se podía llegar a comer uno, pero vamos, esperemos que sí. Ya sin más, paso a presentar pues a los dos super invitados que tenemos esta vez, como siempre. A mi izquierda pues tenemos a Ariel Roth. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por todo este despliegue que has hecho, ¿eh? No me lo esperaba. Un honor tenerte aquí en Casa Cabestany, porque bueno, somos muy, muy fans tuyos y bueno, eres parte de la historia de la música española, ¿no? Desde los años 70. Nosotros, que somos un podcast un poquito boomer, vosotros más. Sí, eso fue muy divertido, porque el otro día estaban Sabino y el Pingüino, y el Pingüino le decía a Sabino, porque los de tu generación, y ya dijo Sabino: ojo, que tienes 3 años menos que yo, que somos de la misma generación. O por lo menos lo aparentas. Y el otro, bueno, sí, pero es que yo empecé más tarde. O sea, esos temas ya con el edadismo empiezan a hacer daño. Pues bienvenido, como decía, Ariel Roth, pues llevas prácticamente, nos contabas antes fuera de antena, Buenos Aires, 1960, pero prácticamente llevas toda tu vida aquí en España, ¿no? Siendo un líder cultural. Bueno, esas son palabras mayores, líder cultural. Si el rock se considera cultura, estoy de acuerdo. Que a veces en algunos sitios no es así, ¿no? Sí, desde el año 76 llegué aquí con mi familia, y en el 77 ya entré por primera vez en un estudio de grabación para grabar el primer disco de Tequila, en Matrícula de Honor. Yo tenía el single y yo soy del 71, o sea que me lo había pedido con 6 o 7 años. Wow. Ya teníamos la música metida en las venas. Y comentábamos antes fuera de antena, porque hace 2 programas estuvo aquí Marité Rubí, sí, con Alberto García Alix, y ella estaba en un caso un poco similar al tuyo, ¿no? Pues aunque ella contaba que ella no lo veía porque era más joven y tal, un poco como que la obligaron a salir del país. Ajá. Pero sí, que no estaba muy convencido por la edad, que tampoco lo veía, ¿sabes? Que no. Pues ¿se hace la que dice que es más joven que yo? Vamos a dejarla pasar, vale, okay. Pero bueno, tú sales de allí pitando, ¿no? Como muchísima gente. Claro, fue una primera hornada de gente de exiliados. Fue justo cuando empezó la dictadura en Argentina. Creo que somos de la primera hornada de argentinos y de extranjeros que llegaron a España, porque había muy, muy, muy poquitos. No era un destino muy apropiado para alguien que escapaba de una dictadura militar, ¿no? Venir a un país militar. Claro. Para venir a una que acababa de salir. Pero bueno, eso es un gran momento, porque es un momento en que empiezan a abrirse un montón de nuevas ventanas y de aires de libertad, y ese fue justo en el momento en que llegué, y la verdad que yo tenía 16 años, para mí fue una aventura, para mí no fue, en principio el exilio no fue... Joder, oír la palabra exilio en el siglo XXI es la leche, ¿eh?
Bueno, que sí, pero que... hay gente que tiene que salir de todavía hoy en día, lamentablemente, y casi más a nivel planetario. Hay gente que tiene que salir por patas, por decirlo así claramente. Entonces, bueno, esa era la situación familiar. Obviamente es raro, rompes con todo, pero sin embargo para mí era una aventura. Lo viví como de una manera más casi infantil, te diría, ¿no? Y los 16 años de antes no son los 16 años de ahora tampoco, me imagino, ¿no? Bueno, no. Mentalmente. Son muy distintos, sobre todo, bueno, en esa época cambiar de país era casi cambiar de planeta, ¿no? Era realmente romper con tu gente, con tu lugar, y prácticamente tener mínima conexión, que era una llamada telefónica, lo cual era carísimo, o escribir cartas y esperar hasta que lleguen y hasta que te contesten. Entonces era una ruptura bastante radical, pero bueno, yo creo que vine con una muy buena predisposición, vine en la búsqueda del rock and roll, ¿no? Lo cual al principio me costó bastante encontrar. Pero bueno, finalmente creo que dio sus frutos. Sí, y ahora lo desarrollaremos largo y tendido. Y a mi derecha pues tenemos a un buen amigo, a Juan Pérez Fajardo, Alacrán Fajardo, fotógrafo, director de videoclips, artista multimedia. Estuviste con nosotros en uno de los primeros programas con Borja Bonafuente y Manolo Campoamor. Y luego, hoy estamos en el programa 75 y estuviste en el 25, donde, bueno, ahí la cosa, viniste a presentar la película que protagonizabas, ¿no? Junto con Edu de Garlic Phantoms. Y bueno, pues nos venisteis a vender una moto de un grupo de una sola canción que estaba triunfando en Japón. Te llegamos allá a decir que eras ese papel impostado de Johnny Cash que tenías, un Johnny Cash de hacendado, y al final pues tuvimos nuestros más, nuestros menos. Espero que hoy estés más controlado, ¿no? Te insisto, esa es otra persona, no soy yo. Ya, qué fácil es ahora, ¿eh? No era yo, era otro. No, pero no, en serio, ahora en serio, o sea, la movida de estas cosas. Ahora que tu carrera la Alacrán Fajardo no ha ido a ningún lado, ya dices que no eras tú, ¿no? Es que la movida es. En esa época estuvimos haciendo lo del documental que hicimos. Y que lo podéis ver en Movistar todavía, ¿no? Está en Movistar. No, está en Filmin. De Garlic Phantoms. Que nos creamos unos personajes que éramos unos gilipollas, realmente. Era como una especie de los hermanos Gallagher, así. Y nos lo pasamos muy bien haciendo el gilipollas y montando Gresca en todas partes. La verdad que no mola, porque por lo general tienes siempre, o tendemos todos a ser políticamente correctos y a decir, y ahora más en este mundo en que te sacan con clickbaits frasecitas, pues en ese momento, si sacaban frasecitas era bueno. Pues era intentar tocar las narices solo por Fue hacerlo. en plena pandemia, aparte, ¿no? Empezamos en el grupo antes de la pandemia y empezamos a grabar el primer día que íbamos a grabar el documental, cuando ya empezamos a empezar, que íbamos a empezar a grabar en el Wizzing, fue justo el fin de semana que nos encerraron. Wow. O sea, y entonces lo tuvimos que posponer. Pero se estrenó medio en pandemia. Bueno, ya poco después de la pandemia, sí. Yo recuerdo, me dio mucha alegría tu... Sí, nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Bueno, y parte del título del programa de hoy, de En Vivo Mucho Mejor, es porque Juan es uno de nuestros fotógrafos más afamados de directo, ¿no? Tienes fotos muy míticas. Sí, ahora ya hago menos de directo. Sí. Ariel, has sido disparado por Juan. Sí, siempre cuando toco en Madrid aparece por ahí. Pero bueno, también cuando tocan AC/DC, o tocaba Motorhead, o tocaban Kiss, o tocaban... Todos los grupos han pasado por delante de tu objetivo. Ahora menos en fotografía y más en vídeo, ¿no? No, o sea, hago menos de fotos en directo. Ahora, porque en directo me gusta mucho, pero es verdad que en directo haces lo que puedes, no lo que quieres, porque depende de las luces que te ponen, de cómo se mueve el escenario, y cuando las haces en estudio o posados, al final... pues pones más de tu parte como artista, por decirlo de una manera, porque puedes ajustar la luz, puedes decirle cómo posarles, puedes ayudar cómo se visten, y también hay interacción con los grupos, que me gusta más, porque los otros están ahí arriba
Juan es el más, 50%, Juan es el 50% de Fly Factory, la agencia que tienes con Álvaro, con tu hermano, ¿no? Y bueno, echaros un vistazo por la web y por la fiambrera, por la web de la fiambrera, o pasaros por la calle del Pez, que ahí es donde tienen pues mucha obra vuestra a la venta, ¿no? Además va a hacer exposición dentro de en nada. breve, el día 14 de de abril. Ya vendrá por aquí a presentárnoslo. ¿Y ahora te has pasado al videoclip? Empecé con los videoclips un poco, me sentía que estaba haciendo un poco clic con las fotos, que al final no es así, pero un poco ponte enfadado delante de un muro y haces la foto, que al final te empiezas a repetir y me empezaba a aburrir con lo que estaba haciendo. O sea, no me aburría, pero es verdad que me mola salir de la zona de confort. Y entonces empecé a hacer videoclips por hacer algo con lo que no controlaba casi nada. Y entonces, pues por empezar a aprender, por hacer otras cosas. O sea, sí que es verdad que yo empecé haciendo dibujos animados desde hace mogollón. Justo nominado al Goya por Hasta la Muerte. Claro. Sí. Y entonces empecé a hacer eso un poco por salir un poco, y ahora me están saliendo muchos videoclips y la verdad es que me lo estoy pasando bien haciendo videoclips, porque al final cada uno te viene con una idea y entonces de esas ideas, que por lo general son imposibles de hacer monetariamente, pues intentarlo llevar a la tierra para que quede guay. Luego profundizamos en ello, pero yo pensaba que el videoclip es un formato que se había quedado un poco para allá, ¿no? Porque ya nadie ve la tele, y antes grabábamos cintas de VHS con los videoclips que echaban. Pero y tal. ahora no hay cadenas de televisión, no hay MTV. Spotify, si tienes un videoclip en la canción, te da la opción de ver el videoclip también. Pero ya todos los grupos sacan videoclip. Lo que no creo es que se le gaste mucho dinero en los videoclips, porque a no ser que sea Rosalía y puedas hacer algo especial, pues tampoco se ve mucho, pero tampoco se ven demasiado, ¿no? O sea, los videoclips al final es una cosa... Bueno, ahora se hace como una especie de cosa más, como oficial, digamos, ¿no? Para apoyar un poco la salida de un single y esas cosas, pero es más que nada unas imágenes, unas letras, sí. Que no se le da tanta se empobreció importancia. mucho el presupuesto para los videoclips. Claro. Oye, por entrar en materia e ir haciendo un poco de historia, Ariel, tú vienes a España en el 76, pero joder, trae la lata si quieres. La otra, la que está vacía. La ponemos aquí. No, me va a ser mi programa. Al final, tú tienes unos orígenes judeo-ucranianos y tu familia tiene que salir ya sale corriendo a Argentina, ¿no? En su momento. Bueno, no sí, un poco sí. Eso sería mi abuelo. Mi abuelo. Mi padre nació en Ucrania en el año 1926. Y ahora me voy a Buenos Aires a celebrar su 99 cumpleaños. Qué bueno. Sí. Sí, su padre tuvo que emigrar. No era una situación urgente, pero se veía venir, ¿no? Sí, se veía venir por distintos motivos. Y bueno, también porque era una especie de... no creía en la revolución, digamos, y su trabajo no era era un trabajo como muy, muy difícil de sostener, era un comerciante. Bueno, la cuestión es que se fue a Buenos Aires y mi padre tardó 10 años en llegar. Estuvo recorriendo Europa con mi abuela hasta que finalmente consiguieron un pasaje. Era todo muy complicado, conseguir los visados porque son de un pueblito rural ucraniano, o sea, ni siquiera es que estuviesen en Kiev, ni en Kiev, bueno, finalmente llegaron era la Unión Soviética, entonces finalmente llegaron a Moscú después de años y no sé qué. Bueno, la cuestión es que mi padre con 10 años llegó a Buenos Aires. Y tu madre es cantante sefardí, que es una cosa que me ha flipado. Sefardí son los judíos que viven un poco como si no hubieran sido expulsados de España. Mantienen el idioma, ¿no? Bueno, es una cosa cultural. Mi madre nació en Argentina y era una mujer muy moderna. Ella sí nació en Argentina. Cantaba canciones sefaradís, cantaba canciones de poetas españoles en los 70, ¿no? Y también canciones de folclore latinoamericano, Violeta Parra, digamos, en la tradición un poco entre Paco Ibáñez, Violeta Parra, Daniel Biglietti, todo ese tipo y tenía un repertorio o distintos discos enfocados a cada una de estas cosas. También a mi madre estaba en una especie de lista negra de personas no bien recibidas, digamos, y ese fue otro de los motivos por los que nos fuimos.
Oye, y al llegar a España, bueno, hay mucha gente que se atribuye... trabajas primero con Morris, haces alguna cosa, y hay mucha gente que se atribuye que estuvo en los orígenes, ¿no? O en la génesis de Tequila. Pero el otro día nos contaba Ordovás que vais tú y Alejo al M&M, veis a un grupo que se llama las Spoonful Blues Band. Blues Bands, y decís, a la chica no la queremos, pero a vosotros sí os queremos para hacer un grupo. No queríamos a ninguno. En realidad, lo único que queríamos era Felipe. Felipe, que era el bajista. El grupo era muy malo, sí, Felipe. Lo vimos a Felipe y con Alejo nos miramos y dijimos, uy, este sí que mola para el grupo, no sé qué. Para el grupo que en realidad éramos nosotros dos con 2 guitarras españolas, ¿no? Pero con ese repertorio que luego formó parte del primer disco. Entonces, nada, fuimos al camerino, hablamos con Felipe. Felipe nos miró como si fuésemos marcianos, estos de que van, tenéis local, tenéis equipos, no sé qué, no tenemos nada, pero somos muy buenos, vamos a triunfar. ¿Con 16, 17 años? Sí, yo cumplí 17 ya estando en Tequila. Íbamos todos los viernes a New MM, que era el único lugar que programaba semanalmente grupos de rock los viernes, y ahí vimos a un montón de grupos. Vimos a New con Rosendo. Burning también actuaron ahí. A Burning no los vimos. Gary Glitter llegó a actuar ahí también. Mira, con Burning llegamos a actuar, pero ya cuando éramos Tequila. Pero a New, me acuerdo, Asfalto, y bueno, y un día tocó la Spoonful. O sea, veíais grupos que no tenían nada que ver con lo que luego fue Tequila. No, es cierto que Asfalto sí que hacían de repente covers de rock and roll entre el repertorio, y cantaban en inglés en algunos temas. Te estoy hablando del año 76. Entonces, bueno, Felipe obviamente pasó de nosotros, pero me cogió el número de teléfono. Y como dos meses después o así, me llaman por teléfono a casa. Dice, oye, que soy Felipe, no sé qué, que nos hemos separado, que me he quedado yo con Julián, el guitarrista, y que estamos buscando un guitarrista. Y bueno, de ahí llegué yo, fui al local de ensayo, supuestamente a probarme, y esa mañana no tenían canciones ellos. Y empecé yo a tocar las canciones que teníamos compuestas con Alejo, y bueno, nada, todo bien, yo encantado de la vida, pues nunca en mi vida había estado en un local de ensayo con una batería, con un equipo decente. En Buenos Aires eso era muy complicado. Y intenté meter a Alejo, pero como Alejo quería tocar la guitarra todavía, había ahí un conflicto. Y no querían, no lo aceptaron a Alejo, hasta que hubo ahí un momento raro, que es que el batería original de Tequila, que no era Manolo, se fue a la Mili, y ahí hubo como un momento de caos, y ahí entró Alejo. Eso nos contaba Sabino, que en la Mili se cargaba los grupos. Cuando empezabas a hacer algo o a tener un poco de despuntar, muchísimo. Uno se va. Pero muchos años después, tú fíjate que los Pistones... Sí, que les produjiste el primer disco, ¿no? Después de ese disco, que fue un gran éxito, El Pistolero, todo eso, tuvo que irse a la Mili, Chirinos, Ricardo, y... Claro, volvió 2 años después, hasta que compuso el siguiente disco, no sé qué, pasó mucho tiempo y se quedaron fuera de circuito ya. Así que sí, la Mili era obligatoria, esperemos que no lo vuelva a hacer, jamás, y en esas estamos. Bueno, ahora se rumorea que Europa, ¿no? Quiere en esas estar viviendo... ¿A ti cómo llega Tequila a tu vida, tío? Ostras, no sé, imagino que por la radio, ¿no? Porque yo... A él es el seguro que dijo, ¿quiénes son estos moñas? No, porque aún llevábamos que nos acusaban de moñas. Pero a Tequila, eso es cierto. Yo creo que Tequila nos ha influenciado a todos, y a todos nos ha gustado cuando éramos pequeños. Eso es imposible que no te gustase. O sea, era una cosa que... Es que la verdad es que no sé en qué momento fue, no lo recuerdo, pero a todos nos ha influenciado Tequila. Es que es imposible que no sea así, o sea, es verdad, es así, o sea, es obvio. Vivimos un momento de una explosión de popularidad de un día para otro, y un éxito así repentino, muy salvaje, y yo creo que en ese momento Tequila estaba en todos lados. Lógico que luego todo pasó muy rápido,
y vino la movida, y vino el heavy también. Y bueno, ahí compartimos, digamos... Yo lo comparo, vamos, lo pensaba esta mañana preparando un poco como unos amigos que reventaron el otro día el Wizzing, que son los Pecos. Que vosotros y los Pecos en el mismo tiempo fuisteis los dos primeros grupos fenómenos de masas, ¿no? Bueno, sí, yo, o sea, nada más lejano de los Pecos que Tequila. Sí, pero en España no había grupos de masas o grupos de fans, y los Pecos por un lado y Tequila por otro lado fueron los dos primeros grupos que crearon ese fenómeno. Sí, nosotros aquí, en ¿no? ese momento, claro... Y ellos me decían... vinieron aquí. Han estado aquí, sí. Mira. No estábamos preparados para ello, ni nosotros, ni la compañía, ni el manager, y todo nos pasó por encima, vamos, no... Nosotros sí estábamos preparados, y, ¿sí? y todo lo que salía de ahí partía de nosotros, absolutamente todo, desde elegir quién iba a ser la portada del disco. Rompimos un poco con el equipo que había en la compañía discográfica, porque decidimos llamar a un argentino que es Juan Oreste Gatti. No sé si lo conocéis. No lo conozco. Bueno, Gatti. Juan Gatti. Claro, que vale. hace las portadas de Fangoria y es un artista plástico, premio nacional, vamos. Sí, Sí. Vamos, ese tipo de cosas son las que cuando de repente dices, hostia, teníamos 17, 18 años y nos hizo 3 portadas. Claro, como cuando Warhol hizo a Miguel Bosé, pero seguro que Warhol cobró mucho dinero por hacer la portada del disco de Miguel Bosé. La verdad que el trabajo que hacía Gatti era una cosa increíble, con Javier Bayonrat, que también... El fotógrafo también muy top. Que es el padre de Martín, el bajista de Carolina Durante. Ah, mira, no sabía eso. Sí. Bueno, y Gatti después hizo, Vogue Internacional, trabaja en las películas de Almodóvar, toda la parte de gráfica, y es un genio. Pero quiero decir que todas esas eran ideas que se nos ocurrían a nosotros, ¿no? Claro, porque vosotros no fuisteis Movida, vosotros fuisteis Nueva Ola, ¿no? Que es como unos años antes de... Nosotros llegamos movida, un poco ¿no? antes, y eso nos distanció. Y nos metió como en otro lugar. Es más, cuando nosotros grabamos los 2 primeros temas, era un proyecto que era Chapadiscos, donde 5 grupos creo que íbamos a grabar 2 temas cada uno. Cuando la compañía escuchó los temas de Tequila, dijo, no los vamos a meter aquí. Esto va a ir... Tienen recorrido por otro lado. Van a ir a Más. Zafiro, que era la compañía... Sí, aquí hemos hablado mucho de Carmen Grau. Que era la... Madre mía, no te pongas, hasta aquí llegó Carmen Grau, caramba. Que era del barrio. Por cierto. Mira, le pega. Y hemos hablado mucho de ella, y cuando estuvo aquí el Mariscal también, con la famosa frase de toma el dinero, monta chapa, pero mantén a los melenudos fuera de la oficina, o lejos de la oficina. Nos dejaron Verían más negocio. Sí. ¿O le gustaría ir a Carmen Grau? Bueno, no te creas, tuvimos nuestros enfrentamientos y nuestras movidas. Ah, sí, cuenta. Muchísimas. Carmen Grau era una AR, ¿no? Un artista y repertorio de los años... directora de marketing, porque era con la que nos peleábamos por el dinero. Pero numeraria del Opus Dei, sí. Y que tenía que todo lidiar... Zafiro era del Opus Dei, y tenía que lidiar con los músicos de rock emergentes, tanto con Tequila, con Bonobús, con Barón Rojo. Después con los heavy, sí. Se debían dar unas situaciones muy surrealistas, ¿no? Sí, pues... Pero todo el mundo habla bien de ella, ¿no? ¿Sí? Sí. Nosotros no sé, nos reíamos un poco, nos parecía toda una situación muy esperpéntica, y era todo muy casposo, ¿no? Pero bueno, luego el equipo de gente era gente muy guay, gente con la cual todavía con algunos mantengo el contacto, gente en la promoción, ¿no? Eran divinos, y nos hicimos colegas, pero sí, tuvimos algunos problemas. Me acuerdo alguna con nuestro productor Peter McNamee, que no quería pagar unas cuerdas. O no me acuerdo si eran unas cuerdas o unos braces. Carmen Grau dijo, no, Peter. Peter la imitaba muy bien. No te pago los braces, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vale, ok. Entonces, cuando mandó el disco, le mandó una cinta en blanco. Y cuando se reunieron para escucharlo, lo pusieron. ¿Qué es esto, Peter? Págame los brazos y te mando el disco. Qué bueno. Sí, era una época muy, muy salvaje. Cuando íbamos a Londres a grabar,
a último momento venían al aeropuerto y nos ponían el dinero en los bolsillos. Sí. Venga, de repartir no sé, a lo mejor cuánto costaban, 500.000 pesetas o no Pero sé para cuánto. pagar a la compañía. Para pagar al estudio de grabación Sí. y para pagar los gastos en Londres. Y te lo daban en billetes. Y nos lo así. daban en billetes, sí. Y me acuerdo que cuando llegamos a Londres, obviamente nos paran a todos. Dijimos, vamos cada uno en una distinta. Pero claro, de repente coincidimos los 5. Parecía una película. Coincidimos los 5 ahí. ¿Y a qué venís a Londres? Pues no, de turismo, no sé qué, no se podía decir que ibas a trabajar. Y bueno, no sé qué. ¿Y cuánto dinero traéis? Pues mira, ¡pum! 1.000.000 de pesetas. Así que bueno, así eran las cosas. Y vamos, yo lo recuerdo con mucho romanticismo todo eso, porque era todo tan... con tan poca legislación todo, ¿no? Era todo vale en ese momento. Claro, bueno, y una industria discográfica más o menos consolidada, pero que se enfrentaba a un producto nuevo que desconocía, ¿no? Que era el rock and roll. Y charlar con chavales jóvenes que a lo mejor iban hasta con sus padres a firmar los contratos, o que alguno nos ha contado. Vamos, por supuesto, y luego todo el tema de la editorial, que nosotros no sabíamos ni qué era. Y que también venía y decías, oye, si no firmáis la editorial, paro la grabación ahora mismo. Y le regalabas el 50% de los derechos de autor de tus canciones, sí, ¿no? de por vida. Pero venían al estudio los tipos trajeados con una cantidad de contratos así, y nosotros no era por el 50%, era tipo, estoy grabando, ¿qué vienes a hacerme firmar ahora? O sea, me está cortando el rollo completamente, ¿no? Y lo firmábamos. Claro. Vale, y luego en el 83, pues yo creo que como pasa porque, bueno, vosotros empezáis con el rock, no había rock en España, ¿no? Estaban Burning y poquita gente... Era muy under lo que había. No sé si oí hace meses, hace años, en un documental, en una entrevista tuya, que decías, y cuando llegamos aquí no había nada de rock, dice, bueno, estaban Burning, pero ellos eran unos delincuentes. O iban a otro rollo. Que va, éramos colegas con los Burning, no, nos encontramos. Sí que eran muy atorrantes, claro, por supuesto. Nos hicimos muy colegas, yo me hice muy colega de Antonio y de Pepe. Y de Pepe, en esa ¿no? época, Que eran sí. fueron y serán el alma de Burning, ¿no? Bueno, eso todo relativo, pero bueno, no vamos a entrar. Ya, bueno. Nosotros coincidimos un poco con Ramoncín. O sea, las dos carreras fueron un poco... Estábamos muy unidos y nos conocíamos y nos veíamos cuando íbamos a un cine por ahí que quedaba por Vallecas, creo, el San Polo. El Sapón de Mar está por Pío XII. Por el río. Sí, por el río, que daban películas de música y tal. Y nos lo cruzábamos mucho a Ramón y coincidimos en conciertos y tocamos con Ramón. Pero claro, luego como que nos fuimos separando. Bueno, él se fue separando realmente, ¿no? de muchas cosas, ¿no? Porque ya VC, que también éramos colegas, los dejó afuera y bueno, empezaron a pasar cosas ahí. Uh-huh. Sí, ya nos lo ha contado, vamos, y también él pensaba en una carrera en solitario, vamos, y la decidió emprender, bueno, como hiciste tú tras la separación de Tequila, ¿no? Sí, pero él se ve que tenía un ADN muy preparado para eso, para liderar un proyecto y él solo. Yo era más de banda y a mí me costó mucho hacer esa... Bueno, te sacaste de hecho, hice 2 discos y ¿no? volví a tener una banda porque no me terminaba de encontrar. Y recién después de Los Rodríguez yo creo que empecé con convencimiento y compromiso, porque será otra, a hacer mi carrera en solitario, ¿no? Los Rodríguez fueron casi tan grandes como Tequila, ¿no? O sí. Más, porque había más España y llegaba más, y llegabas más, ¿no? Sí, nos costó mucho más tiempo con Los Rodríguez y había por supuesto que había yo qué sé cómo se dice, estaba ya mucho más avanzado, había cambiado todo mucho, o sea, pero muchísimo. O sea, cuando empezamos con Tequila no había nada, viajábamos en coche
por carreteras imposibles y llegábamos a los sitios y tenían un camión y teníamos que tocar ahí encima. En los 90 el tren de la modernidad empezó a ir a alta velocidad, ¿no? Y entonces, bueno, cuando los Rodríguez empezaron a funcionar, había un montón de cosas funcionando. Lo raro de Tequila es que hubo un momento que estábamos solos en eso, ¿no? Y había 2 cadenas de televisión y salías una vez cada 3 meses o cada 6 meses y el país entero te veía. Eso con los Rodríguez fue de otra manera. Pero bueno... Bueno, pero los Rodríguez ibas a un bar y te ponían a los Rodríguez. Sí, sí, los Rodríguez triunfaron por derecho, porque yo creo que era muy potente lo que teníamos. Lo sigo escuchando y escuchando directos de los Rodríguez y realmente estábamos en un momento... ¿Tú les llegaste a fotografiar, Juan? No, estuve cuando juntasteis para hacer la versión esta de Sabina. Ah, es verdad. La grabación. Estuve ahí que es verdad que de las cosas que me ha dado la fotografía y currar estas cosas es vivir momentos muy, muy especiales. Y eso lo recuerdo como muy especial, pues estar allí en donde José Nortes, que fuiste a grabar una versión de Sabina, ¿no? Era Princesa, ¿no? Sí, sí. Pues fue maravilloso. Pero en directo no se he hecho fotos nunca, claro. A ti sí, pero a Rodríguez. A mí sí. Y con Calamaro sí que he currado alguna vez. En el Wizzing, la última vez que tocó, por ejemplo. Sí, yo estuve ese día, ¿no? Sí, también, sí. Que fue un día peculiar, sí. Porque fue un día peculiar. No, o sea, no lo voy a decir. Vale. Luego lo cuento a puerta cerrada. Bueno, hay una anécdota que me contaron una persona implicada sobre la formación de los Rodríguez, y es que estaba una noche en el Agapo con Julián Infante, que eran compañeros de vida. Y que le dijo Julián Infante: tengo un problema gordísimo. Dice: ¿qué pasa? Dice: están viniendo de Argentina Ariel Roth y Calamaro, les he convencido que tengo aquí un grupo montado y un local de ensayo montado, llegan mañana y no tengo nada. Qué grande. Bueno, más o menos. Y entonces mi amigo os dejó el local y estuvisteis en Mitchell, ¿no? ¿No puedes decir quién es? Mitchell Molinera se llamaba. Mitchell, pero yo creo que era en la nave. ¿De sonido? No, era un bajista y ahora toca en Los Canallas y pasamos por muchos locales porque no teníamos ninguno hasta que finalmente Alex de la Nuez nos dejó compartir con él, que ya se habían separado con Cristina, el local de Tablada. Pero bueno, Julián tenía muchas anécdotas espectaculares. Julián Infante era un guitarrista que, además de con Tequila y los Rodríguez, también estuvo con Glutamato Yeye, con Pistones, con Desperados, Sí. Bueno, Julián era como un hermano, ¿no? Era rock and roll. Sí. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Ya, por eso rock and roll. Pues era muy gracioso porque yo finalmente conseguimos, todavía no había llegado Andrés, estaba por llegar, yo llegué un tiempo antes. Y vamos a ensayar y veo que tiene su novieta, una novieta que tenía en ese momento. Bueno, espero que nadie se ofenda por eso. Y veo que nos presta ella un amplificador, trae micros y se pone a cantar. Y yo de repente me empiezo a dar cuenta de que Julián le había dicho que ella iba a cantar en el grupo. un clásico para ligar. Digo, hostia, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Y de esas hubo muchas, sí. Pero bueno, cuando llegó... Es cierto que lo del local nunca estuvo muy claro, pero Julián traía a Germán, o más bien estaban tocando juntos, Germán Vilella, de batería, y también un bajista que a Andrés y a mí no nos gustó mucho, estilísticamente. Era un tocón, pero no era lo que buscábamos. Entonces ahí empezó la búsqueda del bajista, que nunca lo encontramos finalmente, porque los Rodríguez somos un grupo sin bajista, aunque luego, bueno, estuvo Dani Zamora, que... era increíble y lo bien que entendió todo, pero nos costó mucho encontrarlo, y cuando lo encontramos ya habíamos firmado contrato, ya éramos un grupo de 4. Y luego terminan los Rodríguez y te ves otra vez solo y ya empiezas tú una carrera en solitario con la que tienes 11 discos a tus espaldas, que no está nada mal, ¿no? 11 ya, madre mía.
Después me preguntan por qué no saco uno nuevo. Y digo, no sé, que ya está, ¿cuál más quieres? Sí, claro, la canción vale. De hecho, lo que también el programa en vivo mucho mejor es porque tienes un disco en directo del 2000, que este año, o ahora se están cumpliendo 25 años de la grabación de ese disco. No sé si coincide con un aniversario, simplemente Son 25, que... sí. Es del 2001, bueno, 24, 25. Sí, vamos, bueno, sí. da igual, ¿no? Un año más, un año menos. No, pero no fue por ahí. Fue porque con esta nueva tendencia que hay, ¿no? Del vinilo gourmet, ¿no? Hoy en día está pasando estas reediciones en vinilo espectaculares y tal. A Warner me propuso reeditar el disco. Es una edición de lujo, la verdad. Es un disco doble con un libro de fotos de Ricky Dávila. Está muy bien, la verdad que hicieron un trabajo maravilloso. Yo también, pero yo lo hice hace 20 y pico de años. Ahora no hice nada. Solo disfrutar de la recompensa, digamos, ¿no? De poder salir a tocar y hacer un show basado un poco en ese concepto. No es que vaya a tocar el disco tal cual es, sino en el concepto de que en vivo creo que sonamos mejor. Y bueno, y que estábamos viendo que ahora tienes 6 giras, ¿no? Empiezas, lo tenía aquí apuntado para que lo apuntéis y os apuntáis si vais. Sí. 29 de mayo Málaga, 30 de mayo Granada, 5 de junio Santiago de Compostela, el 14 de junio Murcia, 18 Barcelona y 21 Madrid en las Noches del Botánico. Las Noches del Botánico, sí, Conociendo Rusia. Que ya habrá sold out ya, ¿no? Porque las Noches del Botánico vuelan, me imagino, ¿no? Bueno, buscaos la vida. Que todavía A mí me parece el mejor festival que hay en Madrid. Bueno, de los mejores. Eso tiene su propio mundo, público. Pues ya puede ser un grupo desconocido que la gente va igual, porque es que es una maravilla poder ir Es que es una maravilla. Hace fresquitos, está bien en Madrid. Es un sitio, se ve bien en todas partes. Para tocar también es espectacular. Sí. Está todo muy bien hecho, muy bien producido. El sonido, el sitio donde estás, ¿no? El camerino, estás ahí en el medio de un bosque. ¿Vosotros creéis que en un disco en directo, bueno, que estamos hablando ahora mismo, los que lo escuchamos en casa, puedes llegar a recibir las mismas sensaciones que si lo estás viendo? Evidentemente visuales no, pero hay fidelidad entre un disco. Este es un disco bastante fiel. Yo creo que un 98% de todo lo que se escucha es lo que tocamos. Mira que no te voy a decir que no hay nada regrabado, algún coro a lo mejor, pero es un disco bastante fiel. Es un disco que yo, fíjate, estuve como 2 meses ensayándolo con la banda. Empecé primero con la base, fui agregando músicos de a poco, revisando el repertorio. O sea, fue un gran trabajo para que luego llegar y que salga todo, en un disco en directo. Lo importante es la preproducción, no la post, ¿no? Y eso nos lo tomamos muy en serio. La banda, la verdad que se entregó, porque fueron 2 meses de trabajo duro. Y lo que pasa es que, bueno, no, yo creo que el directo tiene otra cosa, que es que no estás solo escuchándolo, que hay una energía ahí que se contagia, que todo está pasando en ese momento, no pasa ningún filtro. Finalmente en un disco uno decide, esta toma sí, esto no sé qué, esto es una situación, es una ceremonia, el directo, que... Bueno, Juan y yo somos amantes de los directos, ¿no? A mí es que la música, yo no escucho discos en directo en casa, ¿eh? No me gusta. Ni el It's Alive. En su momento sí, en ese momento sí, pero no el directo me mola en directo. Claro. Porque el directo ya no es solo ir a ver el concierto, es quedar con tus colegas, las cervezas de antes, el ver el directo, el sudor, el volumen, es eso, una liturgia. Al final es algo que no es solo el sonido o lo que sea, que tiene algo especial que no lo tienen. ¿Consumís vinilos? Sí. ¿Sí? Sí, No de una manera exclusiva, o sea, no soy un talibán del vinilo, pero comparto todo. En realidad consumo CDs, vinilos. Ojo, yo no tengo reproductor de CD ahora mismo. A veces me regalan uno y digo, no, es que no lo voy a poder poner. A mí los CDs me gustan. Es que ni siquiera los ordenadores ahora tienen. En la Play. Bueno, pero en mi equipo de música sí tengo el lector de CD. Y me gusta porque no tienes que levantarte a cada rato a darle la vuelta, ¿no? Es otra cosa. Incluso también plataformas. ¿El vinilo gourmet está salvando la música?
Bueno, no, yo no diría tanto, no. La música se salva sola, ¿no? O está salvando artistas, o está haciendo que artistas, no lo digo en tu caso, pero artistas que vuelvan... O sea, porque tú no lo has dejado. No sé pero... si llega tanto. Yo creo que es un consumo minoritario. O sea, si comparas el consumo de vinilo... Frente a MP3 seguro que no, pero contra... Yo no sé si se siguen fabricando CDs. Claro, los CDs. Los vinilos deluxe al final te cuestan 100 pavos. Y no digo los deluxe, los que te vienen en la cajita, el recopilatorio de los 25 años o qué ha pasado. O sea, esos no cuesta especiales, tanto. El mío cuesta un poco menos. O sea, ahora me 20 tantos. Pero los de Bunbury que hace mi hermano son carísimos todos esos. Sí, porque a ver, no, yo creo que es un consumo de nicho, que por supuesto que mientras el CD cae, el vinilo sube, entonces eso te puede dar una falsa impresión de que los vinilos, todo el mundo tiene vinilo en su casa. No, muy poca gente usa vinilo en su casa, esa es la realidad. Espero que lo que salve la música es que todos nuevos lenguajes, ¿no? Sigan mejorando, cosa que lo están haciendo. Cada vez hay cosas innovadoras, distintas, con un lenguaje lejano al de nuestra generación, ya nada que ver, ya hay una brecha impresionante, ¿no? Entre lo que escuchábamos y lo que era estéticamente nuestra música, la de ahora, ¿no? Pero creo que está tomando impulso y que hay cosas buenas y cada vez más tocadas. Ahora es muy fácil acceder a un buen instrumento de calidad, no te cuesta muchos euros. Pues antes te costaba 100.000 pesetas en los años 80 comprarte un Fender y ahora te cuesta 300, un Squier que te da una calidad muy similar, ¿no? Y en tu casa te puedes grabar un disco casi, con una buena tarjeta de sonido. Eso sí. Eso sí, yo creo que democratizado mucho, ¿no? Creo que todo estos nuevos estilos tan tecnológicos, digamos, se estallaron y se amplificaron mucho en la pandemia, porque mucha gente en su casa con un ordenador empezó a hacer música. Y pan. Y papel higiénico también. Entre otras cosas, claro, es cierto. Oye, ¿y tú cómo te adaptas a estos nuevos tiempos, Juan? Porque al final la fotografía es la fotografía, ¿no? O sea, lo que da miedo un poquito, pero también en todo, en la inteligencia artificial. Que, joder, el otro día me miré lo del Suno, que es una movida que te hace canciones por inteligencia artificial. Y es muy loco. Luego te pongo una movida. Wow. Es muy loco lo que hace. O sea, es de lo escuchas y dices... Lo que pasa es que, igual que lo que hablábamos antes un poquito, y que se ha hablado siempre, que la radio va a matar... o sea, el vídeo va a matar a la radio, el rock ha muerto, todas esas cosas, al final hay cosas que yo creo que no van a desaparecer, pero es verdad que hay las generaciones nuevas, no sé si se han vuelto más vagos o que es más difícil, la inmediatez del móvil te lo hace todo mucho más sencillo. Pero también es verdad que, joder, antes de ayer estuve con un colega que es batería y da clases de batería y me enseñó a unos chavales suyos de 8 años tocando la batería y de locos, o sea, como tocaban. O sea, que también esa democratización que decías tú de que al final es mucho más fácil. Antes para ponerte a aprender a tocar la guitarra era con el vinilo, tocabas y no sé qué, y ahora pues cualquier tutorial es mucho más fácil. Las nuevas generaciones vienen mucho más preparadas desde muy chicos porque claro, lo tienen mucho más fácil de aprender. Entonces, hay cosas que también mola ese punto de ponerte con el vinilo y cómo hemos aprendido y los primeros bolos a los que íbamos, esas cosas que estaban muy bien, pero ahora es que está muy, muy bien, tío, todo lo que están viviendo ahora los chavales. Sí, ¿no creéis que la falta de esfuerzo puede hacer que se valore menos lo que hace uno? No, lo que pasa es que hay esfuerzo. O sea, esto me ha costado llegar hasta aquí. Hay esfuerzo, el peligro es que no haya alma, quiero decir, porque tú puedes aprender un montón de recursos, tener un montón de herramientas y tal, pero hay algo que no se sabe bien de dónde viene, que es cuando estás ahí frente al público o no frente al público, pues lo que das, lo que dices, cómo lo dices, eso no se aprende, eso no hay tutoriales para eso. Eso se nace con ello, ¿no? Sí. No sé si se nace o es las alegrías y las penas y los palos y todo lo que te ha ocurrido en tu vida y el hambre que tengas de expresarte. ¿Y sigues teniendo ese hambre?
Para mí colgarme una guitarra y salir a un escenario es algo sagrado y único. O sea, si en ese momento yo no puedo... Lo hemos visto en un país para escucharlo, ¿no? No puedo no adquirir compromiso en ese momento, ¿sabes? Es un momento muy comprometido para mí. Es el momento donde take your piece, ¿no? Es el momento en el que vas a decir si estás hecho mierda, si estás cabreado, si estás contento, si estás triste. Yo no sé quién, el otro día oí a alguien que decía, no, el problema, cuando vas a un concierto el que tiene problema es el que ha pagado la entrada. Tú ya has cobrado y te puedes salir un mal concierto. El otro es el que se puede quedar ahí cabreado de jope. A ver si me la lían y me hacen un... Es más, yo creo que hay muchas veces que uno sale cabreado y el público está encantado. Porque transmites más, ¿no? No, quiero decir que sales cabreado porque, a ver, si idealiza mucho, ¿no? El escenario y todos los artistas dicen, no, al momento el escenario siempre maravilloso, pero en el escenario pasan muchas cosas. Y pasan muchas cosas por tu cabeza también. No es solamente que estás ahí disfrutando de lo que estás tocando y lo que están tocando tus colegas. Tiendes también a poner el ojo en todo lo que echas de menos que debería ocurrir, o en los pequeños detalles, yo por lo menos, ¿no? Uh-huh. Y creo que a todo el mundo le pasa. O a lo mejor estás encantado y de repente hay un tipo con el móvil y ya eso te distrae, en fin. Que por distintos motivos uno puede bajarse del escenario no del todo satisfecho. Y sin embargo el público los puedes ver completamente arengados y de fiesta, ¿no? Hablando de eso, hemos citado a una persona antes que el otro día le vi parar un concierto en directo, estaba yo allí, y decirle a uno del público, oye, llevas 10 minutos dado la vuelta al escenario hablando con el de atrás. Nos estás faltando al respeto. Sí. Si no quieres, vete, por favor, o tal, o mira para adelante, pero para. Y paró el concierto, tío. Me parece, no sé, fue un poco... No sé si estoy de acuerdo con eso o no. Al final, o sea, no mola estar tocando y que te dé la espalda, pero es una cosa habitual. Sí, has pagado una entrada, ¿no? Y puedes hacer lo que quieras. O sea, no puedes hacer lo que quieras. O sea, no vas a gritar, pero... no vas a ir con un silbato allí, ¿no? Pero puedes charlar. Bueno, no sé. No se debería, porque si tú has pagado una entrada, lo suyo es que estés disfrutando el concierto. Pero es habitual. Y que también es habitual que mucha gente que ha comprado la entrada se conoce una o dos canciones. Y hasta que no tocan las que se conocen... pues están de charlita. Oye, veo que más o menos ya hemos terminado, ¿no? Los huevos no me los habéis tocado. Los huevos escoceses. Es que yo luego cojo más, tío. Vamos a hacer una pequeña parada y volvemos con el postre, ¿vale? Venga. Excelente. Ahora. Bien, pues ya estamos de vuelta. Esta vez no he hecho yo la tarta de postre, sino que la he hecho bien a Capellanes. Es una tarta de limón, porque hoy es 1 de abril, ayer fue 31 de marzo, fue mi cumpleaños, cumplí 54, y me he dado el gusto de tomarme una tarta que a mí me gusta, ¿no? Está muy buena. Hombre, ya, pero no la he hecho yo, pero está muy buena, la verdad. La próxima. Oye, estábamos hablando antes que le has tocado un poquito de refilón, Ariel, en tu llegada a España. Produces el disco de Los Pistones con el pistolero, que el otro día les estuve viendo y estaban en plena forma. Ajá. Y produces otro disco que a mí me parece fantástico, o algo tienes que ver en el cómo está el servicio de señoras de Almodóvar y McNamara. No, ahí no haces nada en ese disco. No. Sí sale tu hermana en la portada, ¿no? En la foto, pero yo había pensado que estabas en la grabación del disco. Que no, para nada. No. Va, pues no sé, había leído en su momento. Pues nada, me lo borro de la cabeza y ya está. Conozco el disco y también conozco a Pedro y a Fanny, que venían también mucho por casa, y por Cecilia también. Fanny bendijo este estudio, está en YouTube el vídeo de Fabio echando agua bendita por el estudio cuando se inauguró. Pero no, ahí no sé nada. A ver, el disco no me acuerdo, pero el título es brillante. Cómo está el servicio de señoras, ¿no? Oye, vosotros y yo también, tenemos unos chavales pues que rondarán entre los 15 y los 20 años, que están en una edad y tal. ¿Cómo veis el presente y el futuro que les estamos dejando? ¿En general o musical? O sea, no en tu caso en particular, pero ¿creéis que están viviendo lo mismo que nosotros, que tienen las mismas facilidades o las mismas
cosas en contra que tuvimos nosotros, que ahora todo es más fácil, que ahora estudian menos, que es más Desde cómodo luego todo. que no tiene nada que ver, el mundo ha cambiado, pero radicalmente, ¿no? Obviamente el acceso a la información de ellos es infinita y vosotros me imagino que también para cualquier cosa que queríamos buscar, ¿no? Había que realmente era un ejercicio, ¿no? No sé, yo me acuerdo que íbamos a tiendas de estas de revistas caras para ver una foto de los Rolling Stones. Es que es así. Y ni hablar de ver músicos tocando y todo eso. Hombre, yo creo que no les dejamos un mundo muy, muy habitable, la verdad. Y bueno, y eso asusta un poco, ¿no? Y duele. ¿A ti, Ariel, te gustaría que se dedicaran a la música? Me gustaría que se dediquen a lo que tengan ganas. Me gustaría que se dediquen a algo que les guste, lo cual creo que es lo más importante. Y me da la sensación de que yo lo intenté con la música, pero no hubo feedback, ¿no? Sí que de chiquitos los llevaba ahí a la escuela creativa, ¿no? Que todos conocemos, de Malasaña. Pero no se engancharon y dedicarte a la música, si realmente no es tu pasión, es realmente un sacrificio absurdo para pedirle a los hijos que lo asuman, ¿no? Así que nada, se dedican a estudiar. Mi hijo más oficialmente, mi hija todavía anda más volada. Pero mi hija consume buena música, le gusta mucho el rock argentino y sabe mucho de rock argentino y ella me trae cosas nuevas para escuchar. Expulsados o... Bueno, es un grupo de punk rock argentino que a mí me gusta mucho. Expulsados o Embajada Boliviana, es otro también así. El Cuelgue me enseñó que también es un muy buen grupo. Todo empezó por Conociendo Rusia, con los que voy a tocar en el Botánico, que la verdad que es un tío, un chico muy talentoso, que aparte es el hijo del pibe con el que hice mi primera unión musical con 10 años. Era mi vecino, un pianista extraordinario, que ya con 10 años tocaba Piazzolla, y empezamos a tocar juntos, y yo, gracias a él, por su culpa, dejé de tocar el piano y me dediqué a la guitarra. Mejor, ¿no? Mejor bueno, te ha ido. Seguramente. ¿Y tú, Juan? ¿Te molaría que tu hija siguiera tus caminos? O... Yo lo intenté. También todos, Yo creo que lo hemos intentado todos. O sea, de hecho, Chloe, mi hija empezó a ir a conciertos desde que nació. O sea, la llevaba con los cascos típicos estos. Sí. Y yo creo que como a todos los hijos nos ha pasado que cuando tus padres te llevan a algo y todos mis amigos tocan en grupos, todo no sé qué, al final... ese les causa rechazo hasta todo. Al final, otra vez con tus amiguitos rockeros a otro concierto más. O sea, que es un poco... Claro, pues igual, pues mi padre me llevaba a la montaña y le encantaban los árboles y era todo el rato, ¿y eso qué es? Pues un pino, como todos. Pues yo qué sé. Pues acabas un poco como odiándolo. Entonces, y de hecho en la pandemia... como pues cuando estuve haciendo el documental, pues aprendí a producir esas cosas. Como teníamos tiempo de sobra, a grabar y muchas de las canciones de las que salen, pues aprendí a grabarlas en mi casa, porque al final, como teníamos tiempo de sobra, pues me puse un programa, aprendí a tocar la guitarra, aprendí a cantar, a tocar la guitarra, también todo es relativo. Y entonces dije, pues voy a intentar a ver si canto con ella, y hicimos un par de canciones. Y acabó, me sentía un poco como el padre de Michael Jackson, un poquito aquí, intentando como, pero tienes que cantar, ayuda, venga, pues acércate al micro, pues y al final llega un momento y dice, pues si no le apetece, no. Lógico. Tengo que... Pero yo creo que está bien intentarlo, ¿no? Intentarlo porque si realmente hay una posibilidad de que esa sea su vocación, van a disfrutar mucho. O sea, no digo solo la música, cualquiera, el arte, ¿no? Claro. En general. Pocas cosas en la vida te van a dar tanta gratificación como el arte. Entonces, que tus hijos encuentren por ahí un lugar, pero un lugar de satisfacción personal, no estoy hablando luego de expresarse también, de una manera de expresarte y de hacer amigos y de encontrar otros caminos, que es una maravilla.
Bueno, nosotros, Pero, tú y yo nos conocemos claro, gracias a la sí, música claro. hace 30 Sí, yo creo años, que y de sí. coincidir en bares y de montar grupos y tal y cual. Nuestra, Por eso te la digo. música es un eje central en nuestra vida. O sea, todo lo que nos Absolutamente. ocurrió, amigos, mujeres, viajes, experiencias, para mí es el tronco, ¿no? La música. Drogas, ¿hubo drogas? ¿Eh? Hubo drogas en su momento. Por supuesto. Claro, por supuesto, también, claro. Qué pregunta más obvia. Fueron el peligro en su momento, y ahora ¿cuál creéis que es el peligro ahora? Bueno, también las drogas, ¿eh? También las drogas, que también las hay. Sí, pero los chavales son mucho más sanos que ahora, ¿no? Bueno, en casa sí. O en mi entorno también, y en el tuyo también, me imagino. También es que tiene 14 años, pero también, o sea, a mí lo que me da miedo, si habéis visto la serie esta hablando de estas cosas, adolescencia. que Totalmente. Hostia, es que la ves y te impacta un poquito toda esa movida de las redes sociales, O sea, el bullying. este no es sé el- qué. este es el peligro del siglo que XXI, es un las redes peligro un poquito, sociales, Lo ¿no? que veo de los No. chavales, que al final es una movida que dices, antes todos hemos tenido bullying, a todos nos han pegado, todos nos han insultado, etc. Pero la movida es que eso quedaba entre 3 o 4 de tu clase, que eran los que te insultaban. Eso ahora hacen cualquier cosa y vuela. Que eso es lo que más miedo da un poquito, esa cosa que no puedes controlar, pero bueno, que... y es que también tampoco puedes controlar a tus hijos y estar todo el rato mirando el móvil. También hay que darles un poquito de... Mis hijos ya son Claro. más grandes y la verdad que tuve suerte porque no tienen un enganche con las redes y para nada. Ni con el Fortnite tuvo tu hijo enganche, un juego de la Play. Que Juega estaba- con la Play sí, pero jugaba con sus amigos. Y a mí eso me parecía bien, yo qué sé, digo, hacía amigos de repente, amigos latinoamericanos en cualquier sitio, ¿no? De repente tenía un amigo colombiano que jugaban, yo qué sé. Pero no llegaba a ser un enganche. Yo qué sé, yo creo que el mundo va muy deprisa, es imposible, o sea, nos cuesta tanto concentrarnos y abstraernos. Antes era mucho más fácil, ¿no? Ahora tenemos estamos bombardeados por estímulos constantemente. Si te descuidas, si te pones a trabajar y no te acuerdas de apagar el móvil o de dejarlo lejos, ya sabes que cada 10, 15, 20 minutos vas a estar mirando, ¿no? Mi hijo, que estudia muy fuerte, deja el móvil en otra habitación cuando estudia. El mío también. Claro, es verdad, porque con eso que estamos hablando de las redes, para enlazar con el nombre, con el en vivo mucho mejor y para ir terminando, no estamos renunciando a la vida en directo por ver lo que nos cuenta otra gente a través de un móvil. Sí. Y bueno, y también un poquito la gente en los directos también está aquí. No, pero ahora... también, que muchas veces están ahí delante del móvil. Renuncian Y que renuncian al dicen- concierto. O sea, que renuncian al o sea, es que yo digo, hostia, bueno, hacerte una foto y decir, estoy en el concierto de Ariel, como mola, que no sé qué pasaba de bolo, y hacer la fotito, sí. Pero es que hay veces que dices, ¿qué haces grabando todo el bolo? O sea, yo Hombre, ya, pero yo he ido al Wizzing y para ver bien el concierto lo he visto por las pantallas de vídeo. Al final eso tampoco mola mucho, ¿no? Porque No si mola miras nada, al escenario, ves una no cosita mola así... nada, pero que hay que ir a dices- otros sitios, el Claro, Berlín. claro, sí, o la sala, o del Wizzing u otros y tal. No, pero hombre, ahora mismo, pues eso, disfrutamos más de las vivencias de los demás que de las nuestras propias, ¿no? Sí, Es más, muy las importante. vivencias de los demás nos están jodiendo las nuestras propias porque nos crean una aspiración o un querer ser, ¿no? O un... Es que también eso depende de la vida de cada uno. O sea, yo prefiero vivir mi vida que vivir la de otros, ya sea a través del móvil o Telecinco, que te estén contando la isla de los famosos o lo que sea. Que mucha gente al final solo trabaja, el fin de semana van al centro comercial y ven una peli, follan de vez en cuando con su parienta y esa es su vida. Y al final viven a través de la vida de otros, que también puede ser a través de esto o a través de la tele. Y yo en mi caso prefiero vivir mi vida. Y que, bueno, pues a veces también estamos todos un poco enganchados a esto, pero lo justito. ¿Y tenemos un país para escucharlo? Sí, absolutamente. Que es el programa que has estado... Sí, bueno, de hecho realmente creo que todos los capítulos de los 40 que hicimos siempre había algo o varias cosas interesantes.
para mí fue una experiencia brutal, ¿eh? Casi como de haber tenido una banda o dos bandas. Era un programa que lo podréis ver en los archivos de Televisión Española, sí, que era viajar, que viajar y contactar y actuar con músicos sí, de las ciudades o pueblos o provincias donde estabas. Fue muy apasionante. Fueron muchas actuaciones, muchas canciones con muchos artistas, con algunos enormes, ¿no? Toqué con Tomatito, bueno, con muchos colegas, Coque, Tarque, por supuesto. En fin, por un lado lo pasé muy bien, pero por otro lado fue también un aprendizaje, naturalizar también la televisión, ¿no? Yo creo que la televisión es un gran medio, pero está tan deformada, tiene tan poca verdad, que cada vez más, ¿no? Que va por un lado que no interesa, pero yo creo que sí, que descubrí cosas muy, muy buenas, muchas que no conocía para nada, y me parece que están pasando cosas todo el tiempo. ¿Te mojas a decirnos 2 o 3 grupos que la gente pueda buscar en Spotify? Sí, a ver, tendría que pensar un poquito bueno, estuvieron las Ginebras antes de ser conocidas, sí, y me encantaron. Después estuvo ¿cómo se llama? Carmen León, no, Mercedes Peón. Es una artista gallega, multiinstrumentista, que programa, hace percusión, canta, toca la gaita, es una cosa realmente muy, muy, muy impresionante. Así como, bueno, después estuve con Pau Riba, que fue un momentazo, tocando con una banda de tipos muy, muy capos, pero que tocaban solamente con juguetes. Qué bueno. Sí, eso fue maravilloso. Eso es en Barcelona. No sé, me lo tendría que haber pensado. Oye, aquí lo lanzamos. ¿Y tú? Dinos 3 grupos que estés escuchando ahora. O sea, yo soy un poco viejuno escuchando grupos, ¿eh? No te abres. Al final o sea, sí me abro, pero al final son cosas viejunas, o sea, no son cosas modernas. Yo no me... Bueno, no son del siglo XX, claro. Del siglo XX, tampoco es que sean viejunas. Ya, también es verdad, claro, pero son todo, no hay nada que diga, ostras, he escuchado, te voy a descubrir algo nuevo que no he escuchado ni de coña. Bueno, pero mira, hace años decías lo contrario cuando ibas de gira con grupos, decías, hostia, por ser tan radical y tan extremo, claro, luego ves un grupo que no te mola nada y dices, hostia, pero lo hace de puta madre, ¿no? Una cosa no quita la otra, o sea, digo que escuche y que me mole mogollón. O sea, es verdad que antes, cuando éramos chavales en Malasaña, nos creíamos que sabíamos mogollón, no teníamos ni idea, nos creíamos que lo que escuchábamos era lo mejor y lo demás era una puta mierda, que ni siquiera lo habíamos escuchado muchas veces. Y ahora, gracias a vivir y trabajar en la música, pues hay muchas cosas que me he quitado perjuicios. Y al final, pues como todo, como lo que dicen típico de viajar, se te quitan las tonterías y los prejuicios y la xenofobia y esas cosas, pues también, escuchando mucha música, te das cuenta de lo mucho que te pierdes por, entre comillas, ser auténtico, es decir, yo soy solo punk rocker o mod o lo que sea. Y gracias a eso también es verdad que hay muchos de los grupos con los que he trabajado que al final han llegado a ser amigos, que no me los pondría en casa porque no es mi rollo, pero cada vez que les veo encima del escenario y les veo disfrutar y que lo petan y que no sé qué, pues me emociono porque estás viendo a tus amigos que lo están haciendo muy bien, pero amigos que pueden ser, pues como quien sabe, que les vi el otro día en La Sol, que hago muchas cosas con ellos, o cuando te veo a ti, o cuando veo a Coquemaya, la última vez que ha estado ahí con 17.000 personas, ver ahí a mi amigo, tío, que joder, cómo se lo ha currado, cómo lo hizo todo, que fue una cosa espectacular, que pues te emocionas, porque dices, tío, estás viendo ahí a tu amigo, tío, que lo está petando, y no quiere decir que antes no lo petase, sino que para él era un día especial, y al ver de que para él era un día especial, pues para mí también lo era. Coque tuvo una cosa muy similar a la tuya, ¿no, Ariel? Que es empezar de cero. Parar un grupo de éxito y ahora empiezo de cero. Coque, ¿no? Hizo, yo creo, yo lo llamo la remontada heroica, ¿no? Bueno, como tú también, ¿no? Épica. Sí, pero bueno, en distintas medidas, hay que salvando las distancias. Yo no lleno el Wisin, ni tampoco es mi intención a estas alturas, ¿no? Pero no me puedo quejar, quiero decir, 50 años sin hacer otra cosa que no sea lo que me gusta, pues ya tengo que estar muy, 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 muy contento.
Coque lo tuvo muy difícil, muy difícil. Para ser el cantante de un grupo de éxito se lo hicieron pasar mal. Quiero decir que normalmente un cantante de un grupo que fue tan grande como los Ronaldos sale bien parado, ¿no? Algo hizo, tal vez no tuvo demasiada estrategia o apoyo en ese momento, pero trabajó, fue muy brillante en cada paso que fue dando y muy talentoso, muchísimo, mucho trabajo y mucho talento detrás, y lo ha hecho a fuego lento, o sea, lo ha hecho muy de verdad, ha llegado donde llegó sin saltos, como hizo una remontada muy limpia. Oye, Tequila, Los Rodríguez o tu carrera en solitario, o las tres. No, las tres, por supuesto. Ahora tengo unos recuerdos increíbles de las dos bandas, pero cada cosa ocupó su lugar y su momento, ¿no? No sé cómo sería. Evidentemente, con estas edades, tanto Tequila como los Rodríguez ya tendrían otro funcionamiento que el que tuvieron en ese momento. Pero creo que dejamos cosas que nos van a sobrevivir. Hombre, eso está muy claro, ¿no? Lo hablamos el otro día con Sabino Méndez, cómo se vive sabiendo que tienes canciones que te van a continuar su vida cuando tú ya no estés, ¿no? Sí. Y él decía que se trataba de temas muy básicos, tratabas el amor, Cadillac Solitario. ¿Quién no ha perdido una novia y con el tiempo dice, hostia, que fue de fulanita? Pues eso es Cadillac Solitario. Y eso le va a pasar a un chaval en el 78, en el 2040 y en el 2130. Y esa canción le va a producir, le va a evocar, le va a traducir los sentimientos, las sensaciones que yo quería que produjese esa canción, y imagino que a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Sí, pero eso ocurre tan pocas veces, que hay tantas canciones que hablan de cosas básicas y de amores y de temas universales. Bueno, luego está el talento y la pizquita y algo de suerte, que no ¿no? se sabe, algo que no se sabe que tiene una canción. La verdad que cuando hay algunas canciones de las pocas que tengo que son, creo que no sé, duraderas, por decir que la caducidad la fecha de caducidad es para rato, ¿no? Yo nunca me imaginé, yo soy muy malo para eso, ¿eh? Yo fui el que dije, no saquemos Salta de single. No. eso no fue. Tengo una mejor. Cuando conocí a Nacho Cano, nos hicimos muy amigos de chicos. Él todavía no había sacado su primer disco y me caía genial. Venía a casa, nos lo pasábamos de puta madre. Y entonces vino y me dijo, te voy a mostrar el single que vamos a sacar, no sé qué. Y me puso Ahí no me puedo levantar. Joder, qué pena, con lo bien que me cae. Ahora, ¿cómo le decir que esta canción no va a triunfar ni de coña? No se van a comer nada. Pues tanto Mecano como vosotros os lo comisteis todo y tú te lo vas a seguir comiendo, ¿no? Esperamos, te lo deseamos. Bueno, hemos comido muy bien. Eso para empezar. Y a ti, Juan, jope, pues también te deseo que volváis los dos cuando queráis y que, jope, que sigas con... Sí. Ahora estás a tope de curro, ¿no? Sí, ahora he terminado con Miguel Ríos y ahora empiezo con Fito. Empiezo ahora... A hacer un vídeo, ¿no? Bueno, graba disco y voy a estar haciendo vídeos, fotos y de todo. Y a lo mejor un pequeño documental también. O sea, vas a ser el que esté ahí, sí, el pesado espiando, ¿no? Totalmente. Qué tío. bueno. No, pero con ellos hay mucha confianza y hay muy buen rollo. Es invisible, tú puedes estar siempre. Claro, que al final es como estás... Bueno, no sé si has visto el documental que le he hecho Tarque ahora también. No. Ah, pues vete lo que... ¿Se puede ver? Sí, está en YouTube. Ah, vale. Pues es que empecé a hacer documentales un poco de casualidad, un poquito como lo de los vídeos. Hostia, es que me llamó Bonilla, me dijo, oye, que se van a ir en Meclán a grabar a Nashville, no has hecho un documental en tu vida, ¿te atreves? Eso hace muchísimo. Eso hace muchísimo, Sí. Eso fue con el primero que hice, y me dijo, ¿te atreves? Y digo, hostia, irme con Meclán a grabar a Nashville, por supuesto. Y fue el primer documental que hice, y ahora pues me he metido un poquito en eso y también me lo estoy pasando guay, tío. No conozco a Bonilla, pero todo el mundo habla bien de Bonilla. Bonilla es una maravilla. Y hace poco me decía lo que yo estoy en la música por Bonilla. Si no, lo hubiera dejado hace mucho tiempo, porque es el que ha estado tirando de mí en determinadas ocasiones. Él es el que diseñó todo, el objeto que vamos a editar, que es eso, es el vinilo lujoso de En Vivo Mucho Mejor. Vale, pues
Antes de terminar, os voy a recordar las fechas. Yo voy a mirar si hay entradas todavía en el Botánico. Pero mira, 29 de mayo, Málaga. El 30 si no habla Granada. Con Bonilla. Y no hablo con Bonilla. El 5 de junio, Santiago de Compostela. El 14 Murcia, 18 de junio Barcelona y 21 Madrid, las noches del Botánico y lo que vendrá, ¿no? Porque sí, esas son como las primeras fechas que hemos anunciado, pero ya la agenda está bastante más completa. No sé. Bueno, en tus redes. Pero vamos a centrarnos en estas porque estas son las salas, son los primeros, son donde realmente me gustaría que además es de agradecer, ¿no? Porque ahora entramos en una época del año en la que los grupos abandonan las salas y se van a los festivales y esto es justo ahí. Y mola ir a las salas, ¿no? Final de mayo y sí, yo creo que lo de las salas es fundamental. Es una pena que les cueste tanto salir adelante. Porque en los grupos nos hemos formado en las salas, no puedes formarte en otro lugar, ni en el local de ensayo ni en el Wissing. O sea, hay que formarse en la sala tocando mucho. Y por eso o en el fan house. Eso fíjate que cuando venían grupos de afuera, europeos o americanos, decían, mejor, ¿cómo suenan? Claro, tocan 4 veces por semana en garitos. Hay un circuito en Estados Unidos que yo creo que los Hombres G lo hicieron, que estás 2 años y a lo mejor en esos 2 años das 400 conciertos, pero acabas tocando en el Madison Square de Nueva York o acabas tocando en el Hollywood Boulevard porque ya te conoce todo Estados Unidos. Para que no esté engrasado después de eso. Banda, ¿no? Claro. Es cuando estuve con Nashville allí con estos, al final de los grupos que conocimos de allí, es que tocaban... Pues eso, su curro de curro como que el normal era ir a tocar y tocaban una sesión de 4 horas, luego otras 2 horas no sé qué, y todos los días tocaban y entonces les ves tocar y dices... ¿Sabes? Que se enchufan, hacen así, ven la sala, vale, pues hasta aquí, no sé qué, y perfecto, tío, de locos, tío. Claro. Bueno, Juan, Ariel, Juan, ¿habéis estado a gusto? Pues muy. ¿Sí? Sí, señor. Muchísimas gracias por venir, os deseo muchísimos éxitos. A Juan te veré en breve, y a ti, Ariel, pues te veremos en el Botánico, en la tele y en todas las cosas que sigas haciendo. Muchas gracias por venir. Bueno, y a todos los que estáis viendo, escuchando, y a Paula, nuestra técnico, pues muchas gracias y hasta el próximo programa. Quiero comerte, beberte, nadar en tus ojos, correr por el monte, morirme de ahogo, notar cómo ardes en julio y agosto, y aún así abrazarte y sudar como pollos, dar otro paseo por algún sitio viejo que con esta luz todo parece nuevo, descubrir ciudades que ya conocía, morderte en el cuello, odiar la policía. Me aburro, ¿qué haces? Nos vamos de viaje, escucha este grupo que me ha hecho acordarme de cuando bajaste sin conocernos a ese garito de Galileo. Tengo tantos planes para llevarte, quiero de Roma ir al mundo lo grande, quiero que vengas a pasearme, que me hables de cosas que sean flipantes, quiero algún vuelo que nos lleve a Río, quiero contarte que hasta que llegaste no estaba tan bien ni siquiera aburrido, quiero pasar mucho tiempo contigo, mucho tiempo contigo. No negaré que me he sorprendido al verte llegar cuando me has sonreído. ¿Qué coño es el miedo? Eso no va conmigo. Cruzar siempre en rojo es